de nuevo con vosotros en el programa Preguntas y Respuestas. Iniciamos con la de JACG y dice: Pastor, quisiera saber cosas respecto a la intercesión por los perdidos. Por más que oremos por la salvación de una persona, ¿ésta será salva? ¿O nada nos asegura su salvación, aunque oremos mucho? ¿Cómo debemos interceder por la salvación de alguien? ¿Por cuánto tiempo debemos orar? ¿Debemos orar varias veces o una es suficiente? Primeramente, debemos orar por los perdidos porque es un mandato bíblico. Exhorto, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. 1 Timoteo 2:1, y añade, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 2 Timoteo 2:4. Esto, a pesar de lo que algunos tratan de enseñar, que no tenemos que orar por los perdidos, porque Dios no quiere que todo se salve. Debemos orar por todos y hacerlo cuantas veces deseemos. JACG. ¿Pudiera explicar un poco más a fondo la vida en la eternidad, la naturaleza de las recompensas? ¿Habrá experiencias distintas para cada creyente? ¿Qué será allá en la eternidad de los que fueron salvos, pero no aportaron casi nada para el reino aquí en la tierra? La revelación bíblica de la vida en los cielos nuevos y en la tierra nueva está en 2 últimos capítulos del Apocalipsis. Las recompensas no son para gloria del creyente, sino para poner las coronas ante el trono de Dios glorificándole, porque todo ha sido hecho en su gracia y por medio de él. Ángel Fernández Vidal. Sabemos que Jesús cumplió toda la ley moral. Mi pregunta es si también cumplió a la perfección las leyes civiles y ceremoniales mientras estuvo en la tierra. Bueno, no hace falta investigación alguna para responder a esto. Él mismo dijo que había que dar al César lo que es de César en cuanto a impuestos civiles. A los soldados les dijo que estuvieran contentos con sus pagas. Ley civil. Cristo respetó a las autoridades y cumplió las leyes civiles. Nada puede atribuirse a él que no sea obediencia al propósito de Dios y sea ejemplo para los hombres. Virtual Knae. En Juan 1:18 dice que a Dios nadie le vio jamás, que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Entiendo que la única forma visible de Dios es a través de Jesús, Colosenses 1:15, pero cuando vayamos al cielo, viendo a Jesús veremos al Padre y al Espíritu en un solo ser. Mira, la imagen plena de Dios es el Hijo, de modo que en la gloria veremos a Dios en su Hijo Jesucristo. Ángel Carrillo. Hay una pregunta en este vídeo, la cual le hizo el hermano Alcides Holguín, y es sobre el viaje a España del apóstol Pablo que la Biblia dice en el libro Romanos 15, 24, 28. Usted dijo al final de la respuesta que aunque la Biblia no afirma que estuvo allí, hay fuentes históricas que sí lo afirman. Mi pregunta es, ¿cuáles son esas fuentes históricas, por favor, si las puede compartir? Naturalmente, la fuente histórica principal es la historia de la Iglesia. Hay varias, hay distintas. En ellas se afirma que Pablo fue a España acompañado de Silvestre Romano. Eusebio de Cesarea afirma en su historia que estuvo en España acompañado de ese hermano. Otros antiguos afirman de la presencia de Pablo también en España. En investigaciones recientes hay bases para afirmar que estuvo en Tarragona durante bastante tiempo. Las evidencias parecen demostrar que sí estuvo en España. Ricardo
Berracucci. Siempre le siento decir que la fe es un don de Dios y seguramente, como todos los calvinistas reformados, se refiere al único verso de Efesios 2, 8, 9. En ese versículo la fe es el medio, no el fin, que sin duda es la salvación, que es por supuesto el don de Dios, como afirmó Pablo en Romanos 6, 23. La fe salvadora, no la fe como capacitación a creer y a confiar en la vida normal, no puede ser el don de Dios, porque si no también la predicación del Evangelio sería una tontería, vista que Dios puede regalarle el don de fe para creer en él. Otra grande objeción que tengo que declararle, siempre con respeto y amor, es que muchas veces declaraste que un verdadero creyente no puede perder la fe y no puede seguir pecando. Estas afirmaciones están en contra del hecho que el mismo Salomón murió en idolatría y sin señal de retorno a Dios, pero creyó al principio. Este es el momento en el cual él recibió el Espíritu Santo y fue salvo por siempre. La justificación es el momento de creer y es instantánea después de todos nuestros esfuerzos. Son obras de crecimiento espiritual en santificación. Le recomiendo pastores de la teología de la gracia gratuita, que a mi aviso son los más bíblicos, como Dennis Rosker, Andy Ward, Charles Tebin, Tom Stigall, Michael Corcoris y muchos más de esta corriente teológica. No estoy aquí para demostrar nada más, solamente movido del Espíritu Santo para que nos sometamos a la verdad de la palabra. Espero que pueda ver este mensaje y reflexionar sobre lo dicho. Bendiciones grandes siempre en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al cual va toda la gloria eterna. Gracias, mi hermano. No estoy de acuerdo con tu postura, pero te agradezco tu cortesía. Eres un hermano al que contestaré siempre por su condición de respeto y de moderación. Vamos ahora por partes. Primero, el hecho de que haya un solo texto que afirme algo, y hay más, pero algo no significa que esa afirmación sea limitada, porque hay un solo texto que dice que Dios es espíritu y no por eso es menos importante que otros. La fe como elemento para recibir la salvación es un don de Dios, puesto que no puede salir del hombre. Del hombre no regenerado no sale nada bueno. El corazón del hombre no regenerado está orientado permanentemente al mal. Luego, la fe para salvación, para creer, es un don de Dios, que puede ser rechazado por lo. El Evangelio no es una tontería, sino el mensaje que llama al hombre a la fe, y que es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Romanos 1:17. Dios manda que prediquemos el Evangelio, por tanto, es el mandato divino lo que tenemos que cumplir. En segundo lugar, cuando se habla de un creyente, en el entorno del Nuevo Testamento se está hablando de alguien que ha creído en Cristo y es miembro de su cuerpo. El creyente en esta dispensación no puede perder la fe y practicar el pecado, porque el mismo apóstol Juan dice que quien lo hace no ha conocido a Dios, es decir, no es salvo. Primera carta de Juan 3:6. Apelar a personas como Salomón para justificar que quien practica el pecado no es salvo y que cayó, pero que había creído y que había recibido el Espíritu Santo. Eso es una posición personal, pero no es bíblica. Tercero, ¿en qué lugar de la Biblia se dice que el creyente de la antigua dispensación recibía el Espíritu Santo, como ocurre con los salvos de la dispensación de la Iglesia? Gracias, mi hermano querido, por recomendarme escritores como los hermanos que citas, a quienes respeto profundamente. Pero ningún escrito de teología es
inspirado por Dios. Alfred Carmona, con respecto a su propuesta de sus conferencias sobre la necesidad de escribir una teología hispanoamericana, viene mi pregunta. ¿Cómo empezar a escribirla? Me refiero, ¿deben los seminarios y pastores empezar a poner atención en romper la dependencia y generar materia? Sé que mi pregunta puede ser muy obvia, pero me ha dado vueltas en la cabeza si esto debe empezar a meterse en las materias del seminario o algo así. Mira, la teología es una ciencia que descansa en la Biblia. La expresión de ella cambia sin necesidad de cambiar la doctrina. Es necesario que surjan teólogos hispanos que comiencen a investigar y a desarrollar una teología que, siendo bíblica, al igual que otras muchas, se desarrolla conforme al pensamiento hispano. ¿Entiendes? No es una teología nueva, es la teología de siempre expresada de otra manera. Esto requiere que las instituciones académicas de formación bíblica asuman recuperar teología latina y dejen de depender de teología anglo o de teología griega. Ángeles Vázquez, ¿podría explicarme Oseas 5:5 la diferencia que implica nombrar por separado a Israel y Efraín y luego a Judá? Muchas gracias, el Señor continúe bendiciéndole. Gracias, mi hermana. Israel y Efraín en la profecía hacen referencia a dos conceptos, pero a un solo entorno sociopolítico que es Israel. El reino del norte se separó de Judá, que es el reino del sur. El segundo es un concepto espiritual que señala a Efraín como dado a los ídolos y alejado de Dios para hacerlo extensivo a todo el reino del norte. Edudad, Gog y Magog y su rebelión. ¿En qué momento profético se realiza? ¿Es el Armagedón? Mira, la referencia a Gog y Magog como rebeldes contra Dios aparece en Apocalipsis 28. La referencia es para los tiempos finales, después del milenio. La guerra de Armagedón es anterior al milenio, de modo que esta última nada tiene que ver con la primera. Edudad. ¿Qué suaviamiento, despertar espiritual lo provoca Dios por pura soberanía o somos nosotros con nuestra consagración? El avivamiento espiritual se produce cuando el Espíritu aplica la palabra al corazón del creyente, llamándolo a un compromiso con Dios, como ocurrió, por ejemplo, en los días de Nehemías. La entrega del creyente no genera el avivamiento, sino que es la consecuencia del avivamiento mismo. Elías T2. Con respecto de la pregunta de a dónde van los muertos, Pablo dice que para el acontecimiento del arrebatamiento, y si no miento, que los muertos resucitarán primero y que los que estén vivos en esa hora serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. No dice que los que murieron están en la presencia de Dios. ¿Te olvidas de citar el versículo que dice que los muertos que murieron en Cristo serán traídos con Jesús? ¿Lo recuerdas o no? Entonces, otra cosa. ¿Por qué enseña Pablo que quiere partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor? Filipenses 1:23. El apóstol Pablo afirma: ausentes del cuerpo, presentes al Señor. 2 Corintios 5:8. Jesús dijo al ladrón que estaba con él en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús enseñó en la ilustración parabólica que Lázaro murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, no tiempo después, sino en el momento de su muerte. Cuando se dice que en el traslado de la iglesia los muertos resucitarán primero, no significa que la parte espiritual del creyente que está en la tumba esté durmiendo.
sino que los cuerpos muertos resucitarán primero para que sean compañeros de los que estando vivos y no mueren sean transformados. Dejémonos, por favor, de tratar de meter en la teología lo que la Biblia no enseña. Jonatán, ¿por qué Dios endureció el corazón de Faraón si quedó sorprendido y reconoció al Dios de Moisés? Mira, Dios confirma la dureza del corazón de Faraón. No lo endureció al principio, como algunos por ahí dicen. Lee Éxodo. Y se dice que 6 veces en Éxodo Faraón endureció su corazón y a partir de ahí se lee que Dios endureció el corazón de Faraón. No antes, sino después. Este hecho de que Faraón reconociese la gracia de Dios, la grandeza de Dios, la gloria de Dios, la omnipotencia de Dios, no significa que lo aceptase como el único Dios, porque los mismos demonios creen y tiemblan. Jonatán, ¿qué es exactamente el seno de Abraham? Y en Cristo, ¿dónde están exactamente los que han partido con el Señor? Dicen que en el cielo no, porque no está estrenado. ¿Dónde están entonces? ¿En qué lugar? Mira, amado hermano mío, seno de Abraham, paraíso, tercer cielo son expresiones sinónimas y se refieren al lugar donde Dios manifiesta su presencia de un modo especial y a donde van los creyentes después de su muerte física. ¿Quién dice que el cielo no está estrenado? ¿Qué doctrina es esa? ¿Acaso no entró Jesús en su condición de hombre en el cielo y se sentó a la diestra de Dios? Invito a todos a dejar de oír cosas que no tienen base bíblica y dedíquense, por favor, a estudiar la Biblia. Manuel, en Mateo 27, 52, 53, cuando Cristo resucitó, ¿qué santos resucitaron? Cuando escribirá un comentario sobre los concilios de la Iglesia, la Biblia no dice quiénes resucitaron, dice que fueron algunos, ni cuántos fueron, porque no es un libro de curiosidades, sino un libro de fe. En cuanto a escribir sobre los concilios de la Iglesia, creo que no lo haré nunca, porque hay excelentes libros escritos sobre ellos. Manuel, ¿el alma y el espíritu podrían estar en la sangre? El alma y el espíritu son 2 elementos de la parte espiritual del hombre, que no están en ningún lugar específico, sino en el hombre mismo. Mario G. siempre fuerte. Es obligado diezmar porque se habla de todo menos del si uno está obligado a diezmar. No hay tal obligación para los creyentes de la Iglesia, puesto que los creyentes no tienen nada suyo, sino que han sido comprados por precio y son de Dios, de modo que ofrendan conforme a lo que han sido bendecidos. El diezmo es una referencia al mínimo de la ofrenda especialmente orientada al Antiguo Testamento. Esclavo de Cristo. Daniel 9:27 no habla de ningún pacto entre el anticristo e Israel. El sujeto de ese versículo está indeterminado y el sujeto del anterior no es el príncipe que ha de venir, sino el pueblo. Pero los paralelismos que hay desde el versículo 24 sugieren que el pacto que se hace cesar el sacrificio y la ofrenda es el del Mesías con su muerte, o sea, el nuevo pacto, una interpretación totalmente distinta a la futurista. Estimado esclavo de Cristo, en algún programa anterior he dicho que se acababa la confrontación y la polémica en el programa. Preguntas y respuestas no es una plataforma de controversia, sino una sección de respuestas bíblicas conforme a nuestra convicción bíblico-teológica. Entendemos que hay otros que pueden pensar de distinta manera y pensar como les dé la gana,
pero no vamos a caer en la controversia en este programa. ¿Está claro? De este modo, ponemos punto final hoy a cuantas opiniones contrarias a lo que pensamos quieras formular. Estás expresando tu opinión a lo que se ha contestado sobre Daniel 9, que es nuestra condición bíblica y que no vamos a variar. Puedes seguir haciendo preguntas, pero no permitiremos en adelante tus opiniones, porque son contrarias a nuestra convicción bíblico-teológica y están dirigidas, tus opiniones, a generar inquietud en hermanos que no piensan como tú. La teología preterista la puedes sustentar tú. Nosotros no creemos ni pensamos así. Si quieres extender tus opiniones, lo tienes muy sencillo. Abres un canal y te expresas en él diciendo lo que entiendas o lo que quieras entender. Lamentamos mucho tener que tomar esta determinación de no pasar nada de lo que envíes que no sean simplemente preguntas. Esclavo de Cristo, si Dios odia al pecador, Salmo 5:5, aborreces a todos los que hacen iniquidad, y Salmo 7:11, Dios está irado con el impío todos los días. Mira, esto concuerda con lo que acabo de decir en la pregunta anterior. Ahora, como no habíamos expresado aún nuestra posición tocante a tus comentarios que hicimos en la pregunta anterior, contesto por delicadeza a esta comunicación tuya. Afirmo solemnemente que Dios ama al pecador, como lo expresan tantos textos en la Biblia, a modo de ejemplo Juan 3:16, que tú torcerás diciendo que ese mundo no es el mundo general, sino el de los elegidos, al que los limitacionistas tuercen, para que diga lo que ellos quieren que diga, pero no lo que el texto dice. Pablo enseña que se ore por los perdidos, porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Jesús, el Salvador de todos los hombres, dice que Él ama al mundo. Jesús es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. El amor de Dios se mostró en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros cuando éramos perdidos pecadores y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Claro está, que los que piensan como tú tratarán de aplicar el sentido filosófico a los versículos para que digan lo que los textos no dicen. Punto final a toda cuestión de controversia desde ahora en adelante. Manuel Díaz Pérez. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Filipenses 2:10-11. La expresión "y debajo de la tierra", ¿a quienes se refiere? Suele aplicarse a los muertos en condenación como figura, no como lugar, e incluso a los demonios encerrados en prisiones de oscuridad. Terminamos nuestro programa. Queridos amigos y hermanos, en este programa de preguntas y respuestas vamos a responder a cuantas preguntas se formulen. Podrás estar de acuerdo, no estar de acuerdo, estás medio de acuerdo, y si esto ocurre, puedes escribir otra pregunta para aclarar ciertas cosas. Nuestro deseo personal es glorificar el nombre de Dios. Nuestro deseo personal es anunciar lo que la Biblia claramente indica. Nuestro deseo personal es comunicar nuestras convicciones teológicas siempre a la luz de la palabra. Orad por nosotros, para que Dios nos asista en una tarea tan singularmente importante. Queremos llevar el mensaje de la Biblia sin condicionante alguno, sin cortapisa alguna, diciendo lo que en el contexto general de la Biblia entendemos
que se dice: orad por nosotros. Gracias por vuestra presencia, esperamos vuestras preguntas. Nos vemos en el próximo programa, si el Señor no llega antes. Gracias por vuestra atención.